Listo, ahora sí les doy oficialmente la bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes a este nuevo seminario de salud en Facilito, desde Así Vamos en Salud, pero también en esta ocasión tenemos como invitada a Gisela del Pilar Jiménez López. La doctora Gisela es profesional en trabajo social con especialización en gerencia social y gerencia de mercadeo y actualmente es la directora de participación ciudadana a nivel nacional de la EPS Sanitas. Entonces, por eso ven que estamos acá las cuatro conectadas, porque yo sé que a Ingrid, a Nora y a mí nos han visto desde Así Vamos en Salud, pero también tenemos a la doctora Gisela en este espacio porque somos parte de los organizadores de este seminario web. Entonces, bueno, les invito a que se pongan cómodos, a que estén en la disposición para aprender, porque hoy este espacio igual, este tema, yo sé que les gusta mucho porque cada vez aprendemos más sobre el uso racional de antibióticos y que esta es una responsabilidad de todos. Entonces, a continuación le doy espacio a Ingrid Rivera, quien les va a contar un poquito más de cómo se va a desarrollar este seminario. Alejandra, muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de Así Vamos en Salud, les damos bienvenida a este seminario web. En esta ocasión justamente queremos profundizar en un asunto que nos involucra a todos, por supuesto, la importancia justamente de utilizar los antibióticos de manera adecuada. Su uso racional no es solo fundamental para proteger, pues digamos que la salud individual, sino también para prevenir esta resistencia antimicrobiana que pues es un reto y pues para las personas que son conocedores del tema, sabemos pues que es una problemática creciente a nivel mundial que requiere, por supuesto, la participación activa de los profesionales, las instituciones y la ciudadanía. Para las personas que tal vez se conectan por primera vez, queremos comentarles que este seminario se enmarca justamente en la estrategia de salud en Facilito. Es una iniciativa del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud que busca justamente traducir temas complejos, algo técnicos sobre lo que es el sistema de salud colombiano, perdón, a un lenguaje sencillo, cercano y por supuesto accesible. Y la intención justamente es empoderar a la sociedad civil con una información sencilla, con información útil para la toma de decisiones, poder fortalecer esa participación ciudadana en salud y promover una comprensión más clara de cómo funciona el sistema y cómo podemos relacionarnos mejor con él. Gracias nuevamente por conectarse, por abrir este espacio de aprendizaje, sumarse a la construcción de una ciudadanía más informada y más activa en salud. Esperamos que esta sesión les aporte claridad, herramientas prácticas y pues nuevas perspectivas de abordar pues el tema que vamos a hablar hoy. Como les comentaba Alejandra, este seminario es con una colaboración compartida con EPS Sanitas. Entonces me gustaría darle también espacio a Giselle para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, Alejandra. Muy buenas tardes, Ingrid. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Precisamente agradecemos a Salud en Facilito porque es un espacio que nos va a permitirnos a todos conocer un poco más. Nosotros este mes precisamente sacamos unos boletines para nuestros usuarios hablando de la importancia del uso de los medicamentos y en especialmente los antibióticos, debido a que hemos encontrado por desconocimiento de algunos usuarios, intoxicaciones, dificultades y problemas de eventos adversos, como lo dicen en algunos términos, cuando el usuario ha consumido o ha sobreconsumido este tipo de antibióticos. Es importante conocer muy bien que es una responsabilidad y es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad que desde el lado del usuario, porque yo también soy usuario, si yo no sé ese consumo responsable y adecuado, pues puedo tener unas consecuencias en salud para mi familia y para mí. Entonces, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación, porque sé que nos va a acompañar la doctora Nora Benavides y ella es experta en este tema para aclararnos muchas cosas y en salud en facilito que la idea es
más adelante continuar en estos procesos de formación, no quedándonos en la base, sino un poco más especializados y con términos que no sean desconocidos, porque nos pueden estar hablando en árabe y no entenderlos, sino que lo volvamos más digerible, más fácil de comprender y de pronto aclarar esas inquietudes que muchas veces no se nos ocurre preguntar ni siquiera a nuestro médico tratante. Entonces, de verdad, muchas gracias a ustedes por esta formación y esta orientación que nos van a dar en este seminario. Bueno, muchas gracias, Gisela, por estas palabras tan motivadoras, porque realmente sí, acá todos venimos a entender, a aprender y demás. Me voy a tomar unos minutos muy pequeños para terminar de saludar a la gente que es que están escribiendo bastante, pero saludos a las personas que se conectan de Guainía, de Soledad Atlántico, de Guadalajara, de Buga, de Antioquia. De los, dicen de los patios, los saluda Pilar Veedora, Cartagena, Maicao, Azotunal, bueno, más gente de Cali, Santander, Barranquilla y Armenia. Listo. Ya ahí como mapeo rápido porque, porque pues la idea es ya darle espacio a Nora Benavides. Como les decía, Nora es nuestra coordinadora de información de Así Vamos en Salud, es enfermera, magíster en epidemiología y hoy nos va a hablar de este tema tan interesante. O sea, realmente cuando uno piensa en los antibióticos, uno dice, no, es que me han formulado cuando yo tuve mi problema de la garganta, que me mandaron tales antibióticos, pero en la caja venían más de los que me han formulado, entonces pues yo guardé la cajita. Entonces, y después se enfermó otra persona en mi casa y, ay, ¿será que le sirven o será que no? Eso es como de las cositas por ahí que dejamos en el tintero. Entonces, Nora, te doy la palabra. Por favor, instrúyenos porque somos muchos los que estamos acá como inquietos con este tema. Bueno, muchísimas gracias Alejandra y muy buenas tardes para todos. Les pido excusas porque mi voz hoy no es la más óptima, estoy un poco disfónica. Ténganme paciencia, voy a tratar de ser lo más clara posible. Si de pronto no me escuchan bien, sí les agradezco que me vayan diciendo porque no los voy a estar viendo, ¿vale? Mil gracias. Voy a poner por aquí la presentación. ¿Me confirman por favor si la están viendo? Listo, ¿Sí? listo, Listo, ya. perfecto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando. Es para mí un honor participar en este espacio ciudadano tan hermoso que tenemos en Así Vamos en Salud y con un tema que a mí me encanta. Yo tuve la oportunidad de trabajar un buen tiempo en el área de infecciones de una institución y estuve de cerca revisando y monitoreando todo esto de forma institucional. Pero aquí como que se le prenden las alarmas a uno y la sensibilidad ante este tema y me encanta porque en la educación que nosotros hagamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, vamos generando como una red que va a ayudar en este tema que es tan importante que a veces es como tan silencioso. Es una problemática muy importante de salud pública, pero a veces vemos que en las comunidades como que no, ni siquiera se tiene en el radar. Es realmente una problemática muy silenciosa y así lo ha catalogado también la OMS. Para iniciar, me gustaría empezar con como con la definición que tenemos. Habrán muchas personas que dicen, pero ¿qué es eso? O sea, la persona que está en su casa le dice, no, es que fulanito o sutanito está hospitalizado porque tiene una resistencia a un medicamento, a un antibiótico. Es una resistencia antimicrobiana. Muchos no sabemos qué es esto. Entonces, como para las personas que no tienen idea, veo que aquí hay mucha gente del área de la salud que lo tiene perfectamente claro. Pero para los que no, una resistencia antimicrobiana ocurre cuando los microorganismos patógenos que generan una enfermedad dejan de responder a esos medicamentos que se diseñaron para eliminarlos. En este caso, los antibióticos.
Eso convierte a las infecciones en unas amenazas realmente muy graves. Cuando yo no tengo con qué atacar una infección, pues esto se me vuelve algo realmente grave para mi salud. Las resistencias antimicrobianas cambian o adquieren mejor mecanismos genéticos que les pueden permitir resistir el efecto de los antimicrobianos. Esto puede suceder por muchas causas. Uno, por ejemplo, el uso excesivo o indebido de antibióticos en humanos y animales. ¿Cuántas veces no pasa que le da una gripa y entonces el vecino le dice, ¿sabe qué? Tomes este antibiótico que a mí me lo dieron el mes pasado y me funcionó perfectamente. ¿Qué hacemos? Nos vamos para la farmacia a comprar un antibiótico. A veces nos dan el tratamiento en el médico y no acabamos el tratamiento. El tratamiento va para 8 días y a los 4 ya me sentí bien. Entonces, ya me siento bien, mejor dejemos esto ahí para la próxima cuando me vuelva a enfermar. Resulta que los medicamentos no funcionan así. Las prescripciones sin un diagnóstico confirmado. Los antibióticos, para las personas que no lo saben, perdón, no funcionan en los virus. Si ustedes tienen una gripa, no les va a funcionar un antibiótico. Eso es lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza, que si me dio gripa, para que funcione más. Además, porque estamos en una sociedad donde más es mejor, ¿cierto? Incluso hay estudios que lo comprueban. Entonces, si tomo más antibióticos, si tomo más analgésicos, si tomo, ¿sí? Entonces, más es mejor. Entonces, mejor me adelanto antes que de pronto me vaya a dar bronquitis y me tomo un antibiótico. Y así está funcionando. Entonces, cuando me prescribo un antibiótico sin que un médico lo haya prescrito, estamos generando resistencia antimicrobiana. Cuando contamino el ambiente con los residuos farmacéuticos, no es que ustedes vayan regando los medicamentos por todas partes, sino que los desechan en la caneca ordinaria, donde desecho todos los desechos de mi casa. Esos medicamentos tienen que ir a un tratamiento especial. Yo no puedo botar un medicamento, el restante de lo que me sobró, en la caneca donde boto todos los residuos de mi casa. ¿Por qué? Porque es que hay esos antibióticos cuando llegan al relleno empiezan a generar resistencia y muchas veces los rellenos están cercanos a las aguas. Entonces ahí empezamos a generar una serie de ciclos no convenientes y empezamos a generar resistencia indirectamente. Más adelante les voy a hablar un poquitico más acerca de este tema para ampliarlo mejor. La OMS nos clasifica los patógenos resistentes en 3 grupos, o sea, los microorganismos que nos generan enfermedades nos los clasifican en 3 grandes grupos cuando hablamos de resistencia antimicrobiana. El primero es el grupo crítico, que representa la mayor amenaza, una alta mortalidad por estos microorganismos, con muy pocas opciones terapéuticas y una elevada transmisibilidad. O sea, quiere decir que si caigo en ese grupo de microorganismos, cuidado porque puede estar corriendo peligro mi vida, o por lo menos mi integridad. El grupo alto incluye pues infecciones difíciles de tratar y el grupo medio, aunque con menor impacto global podría decirse, es relevante en poblaciones específicas. Por ejemplo, los adultos mayores, los niños, la población de personas inmunosuprimidas. Entonces son medicamentos que están, patógenos o microorganismos que están generando problemas en esta población. Esos son como los 3 grandes grupos de resistencia antimicrobiana que nos da la OMS, como para que tengamos claro en qué grupo está el microorganismo que me está afectando. ¿Cuál es el contexto global que tenemos de la resistencia antimicrobiana? En este momento, la resistencia antimicrobiana ha generado brotes de cepas que ya no responden ni siquiera a los antibióticos de último recurso. Resulta que antibióticos de bajo espectro o sí, digámoslo así, de bajo espectro para que me entiendan, y se va escalonando de acuerdo a las necesidades. Ya hay unos últimos que están en los últimos escalones, que son como las opciones para los casos más graves y para
los microorganismos más resistentes o más complicados, para que me entiendan. Entonces empieza escalonando, pero entonces ya hay unos microorganismos que son resistentes a este tipo de antibióticos de último recurso. Algunas revistas científicas e incluso la OMS nos están advirtiendo en este momento que estamos frente a una crisis sanitaria que es silenciosa, pero que es creciente. En este momento, lo que les decía al principio, ¿quién habla en las calles? Ay, es que está incrementando la resistencia antimicrobiana. Nadie lo habla porque no es muy conocido, pero esto sí está empezando a generar grandes problemas a nivel mundial. Estos son los patógenos que la OMS considera prioritarios por su resistencia clínica. No quiero complicarlos con estos nombres, pero muy seguramente si ustedes llegan a ver en algún laboratorio clínico que le tomen a un familiar y encuentran uno de estos microorganismos, párenle bolas porque hay que revisar cuál es su sensibilidad y cuál es su resistencia. ¿Cuáles son estos patógenos que nos dice la OMS? La Cinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa, los enterobacterales con carbapenemasas, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, los enterococos resistentes a la vancomicina y la Neisseria gonorrea multiresistente. Su presencia está especialmente a nivel hospitalario y ahí es donde todos creemos que están estos microorganismos de nombres raros y que nadie conoce y que son multiresistentes. No, estos ya salieron a la comunidad y precisamente por eso es el desafío tan urgente que tienen los organismos de salud en todo el mundo, porque estos microorganismos en la comunidad son altamente peligrosos, además por la resistencia que estamos generando como individuos, por la inconsciencia o más bien por el desconocimiento que tenemos ante este tema. Hay unos principios del uso racional de antibióticos y son estos que están acá. Para los que trabajan en la parte clínica y nos están acompañando, hay guías nacionales, hay guías de la OMS, si de pronto no les ha llegado la nacional, hay guías de la OMS, que las nacionales están basadas en esas, que nos dicen cómo implementar estos principios de uso racional. Lo primero implica la confirmación del diagnóstico. Nunca formulemos medicamentos cuando no tenemos un diagnóstico seguro. Y si tenemos el diagnóstico seguro, es también importante que revisemos cuál es el tipo de microorganismo al que me estoy enfrentando. Es decir, si es una Cinetobacter, si es una Pseudomonas, etcétera, etcétera, hay N mil microorganismos a cuál me estoy enfrentando y qué medicamento le pega mejor a ese microorganismo, o sea, cuál es más sensible para podérselo formular. O sea, elegir antibióticos de espectro estrecho, de las primeras líneas. Ajustar las dosis y la duración. Eso es supremamente importante, pero no solamente ajustarlas nosotros como personal de la salud, sino educar al paciente. Cuando un médico o una enfermera o alguien del área de la salud tiene en sus manos la formulación de un antibiótico, explíquele al paciente por qué es importante que se lo tome los 8 días y no 4, ¿sí? Y cómo se lo debe tomar. Porque a veces creemos que los pacientes nos entendieron todo en consulta y cuando vamos a revisar no entendieron la mitad. Entonces, si era el medicamento cada 8 horas, se lo tomó cada 12, porque no me entendió bien. Y a veces tras del hecho, entonces no tenemos formulación digital que le salga impresa con letra clara, sino es con la letra que tenemos y muchas veces no nos entienden. Ese tema, la educación, es muy, muy importante para que la gente pueda tomar de una forma adecuada los medicamentos que le estoy formulando. A veces creemos que desde el área de la salud, como yo conozco todo, la persona que está allá en la comunidad también lo entiende todo. Y creemos que en el momento en que lo estamos explicando, como tenemos solamente 20 minutos o 30 minutos de consulta y tengo que hacerlo rápido, se lo estoy explicando bien. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, 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 así sean 10 minutos de consulta.
pero en el área de la salud tenemos un gran problema y es que no sabemos comunicar la información. Es un tema que tenemos que trabajarlo bastante, bastante en toda el área de la salud. Tenemos que saber comunicar lo que quiero que mi paciente entienda. Tengo que ponerme del otro lado. No sé si el paciente que tengo al frente es analfabeta. No sé si el paciente que tengo al frente tiene un problema cognitivo. De pronto lo sé, pero no lo comprendo desde su perspectiva. ¿Sí? Tengo que asegurarme que me entendió cómo se tiene que tomar el antibiótico, cómo se tiene que tomar cualquier medicamento, porque de ahí depende la efectividad del tratamiento. Evitar el uso en infecciones virales, lo que les decía hace un momento. Los antibióticos no sirven para los virus y es algo que la gente tiene que empezar a recitar en las farmacias. Escuché que aquí hay muchas personas de farmacias. Por favor, les solicitamos su amable colaboración para educar también a la gente. Cuando lleguen y les dicen, oiga, venga, tengo una gripa, deme un matrimonio. El famoso matrimonio aquí en Colombia. ¿Qué es un matrimonio? Un analgésico, un antihistamínico y un antibiótico. ¿Y para qué nos sirve el antibiótico? Si ustedes están en las farmacias, restrinjan un poco ese tema, ayúdennos. Además que sabemos que la normatividad vigente, el decreto 677, si no estoy mal, del 95, y otro decreto que no recuerdo, 780, 781 del 2016, si no estoy mal, nos dice que tenemos que solicitar la fórmula médica para poder dispensar antibióticos. Entonces, empecemos desde ahí, desde la conciencia, desde la conciencia propia de que si yo vendo un antibiótico que no es necesario, estoy generando una resistencia antimicrobiana que posiblemente no le va a afectar a él, me va a afectar a mí o a un familiar más adelante, porque es que eso es una cadena que va en crecimiento. Entonces, por favor, empecemos a tomar conciencia de que lo que yo estoy haciendo no solamente me va a perjudicar a mí, o incluso ni me perjudique a mí, pero sí al resto de la población y a las personas que yo más amo. Entonces, pilas con eso. Cada decisión clínica que tome va a tener una repercusión más adelante. Entonces, siempre tiene que estar basada, uno, en evidencia y dos, en el contexto. Y eso solamente lo sabe quién, el médico que tuvo el paciente en la consulta. Bueno, en esta gráfica no me voy a detener mucho porque es simplemente como uno de los reportes del Instituto Nacional de Salud. Aquí solamente decirles que en Colombia tenemos un sistema de vigilancia de antibióticos en el Instituto Nacional de Salud muy bueno. Ellos generan reportes periódicos en su página para los que estén interesados en entrar a revisarlo. Ahí nos dicen el promedio de dosis día por camas día del consumo de antibióticos y cuáles son los microorganismos que están más frecuentemente en nuestro hábitat. Entonces, para los que tengan de pronto la inquietud de conocer un poco más acerca de esto, aquí lo podemos encontrar. Les decía al principio que no los quiero enredar con definiciones, pero a veces es importante saber este tipo de cosas. En algunos resultados nos podemos encontrar con estas cifras, esas siglas, perdón, y que, o sea, ¿qué me dice esto? Por ejemplo, MDR, ¿qué significa? O XDR, ¿qué significa? Esas siglas están así, pero su nombre es, o sea, son siglas formuladas así por su nombre en inglés. Por ejemplo, MDR significa como multidrug resistant, o sea, resistencia a múltiples medicamentos. Este tipo de resistencia se genera en 3 o más clases de antimicrobianos o antibióticos. Entonces, si en un examen de sensibilidad al microorganismo que le salió en la infección urinaria al niño, nos sale algo así, pilas, porque este microorganismo tiene resistencia a 3 o más antimicrobianos. Entonces, ahí ya empezamos a tener problemas. ¿Qué es XDR? Extensively Drug Resistant, o resistencia a todos los antibióticos menos a una o dos clases. Entonces las opciones terapéuticas en este caso ya son mucho más limitadas y hay un alto riesgo clínico. O la PDR, que es Pan Drug Resistant,
que es resistencia a todas las clases de antibiótico disponibles. Entonces aquí ya quiere decir que no hay opciones terapéuticas efectivas y hay un riesgo extremo de mortalidad, porque no tenemos con qué combatir el microorganismo que nos está afectando. Entonces es importante que sepamos estas siglas. Yo creo que, y espero que nunca las vayan a ver en ninguno de sus reportes, pero solamente por contexto para que sepamos a qué nos estamos enfrentando en un medio como el que tenemos ahorita de resistencia antimicrobiana. Tenemos casos documentados de PDR, o sea, los que les decía hace un momento que son resistentes a todos los microorganismos. En Colombia se ha documentado para la Cinetobacter baumannii, el que les comentaba arriba, que es resistente incluso a la colistina, que es uno de los antibióticos de más amplio espectro. También se han identificado cepas de Klebsiella sin sensibilidad, a ningún antibiótico y coexistencia con otras cepas. Esto exige pues, reforzar la vigilancia a nivel hospitalario, pero no solamente le dejemos esa responsabilidad a nivel hospitalario. Ellos en los hospitales y los que están aquí que trabajan en clínicas, hospitales, centros de salud, el sistema de salud o los centros asistenciales ya tienen sus protocolos ante esto, ya saben manejar esto perfectamente bien y están luchando desde hace muchos años para disminuir la resistencia antimicrobiana en las instituciones. Incluso cuentan con infectólogos, epidemiólogos, etcétera, etcétera, que están trabajando en las instituciones para reducir esto. Pero ¿qué está pasando en la parte comunitaria? ¿Será que nosotros también estamos haciendo la misma tarea? Pues no creo, porque no todo el mundo lo tiene tan claro. Entonces, solamente les traigo esto como para que veamos la magnitud de lo que está pasando y que no solamente es a nivel hospitalario o a nivel de centros de salud, también lo vemos en la comunidad. ¿Por qué es importante el uso racional en todos los sectores? Definitivamente la resistencia antimicrobiana no conoce fronteras. Puede surgir en hospitales, que todos ya sabemos que pueden haber, hay flora bacteriana incluso normal en los hospitales, pero también se puede presentar en la granja, en la finca, en aguas residuales, en alimentos incluso. Por eso en este momento la OMS está promoviendo una iniciativa que se llama One Health o Una Salud, que articula acciones de salud tanto en humanos, en animales, como en el ambiente. ¿Por qué? Porque si racionalizamos el uso de antibióticos en la parte humana, ¿qué pasa? Evitamos tratamientos ineficaces, complicaciones clínicas, estamos protegiendo a esos grupos más vulnerables que no tienen de pronto las mismas defensas que el resto de la comunidad, como los niños, los adultos mayores, los pacientes inmunosuprimidos. Reduce, ¿por qué no?, los costos sanitarios y la presión sobre el sistema de salud. Ahorita con este tema tan coyuntural que tenemos en el sistema de salud, la reducción de los costos no depende solamente de las instituciones. O sea, es que yo estoy, porque mucha gente, y uno lo escucha ahora frecuentemente, es que yo pago por mi servicio de salud, me tienen que dar lo que yo necesito. Y sí, las instituciones lo dan, pero es que hasta qué punto yo estoy abusando de eso y no estoy cuidando de mi salud, tratando de ahorrar esos costos. Ustedes no se imaginan cuánto vale un antibiótico de amplio espectro, que además se tiene que poner en una institución de salud. Sumado a eso, cuánto vale la hospitalización, si se complicó, cuánto valió la UCI y los demás dispositivos médicos. No es solamente lo que yo estoy aportando mensualmente para mi salud, va mucho más allá de... Y las instituciones lo dan y lo tienen que dar por obligación, porque la ley los obliga. Pero ¿por qué nosotros no generamos esa conciencia también de reducción de costos? Ahorita con el problema que tenemos en el sistema de salud, hay muchas personas que incluso están llegando a comprar todos estos insumos que se necesitan porque las instituciones no lo tienen. Entonces empecemos también a ser racionales en el uso y en la forma en que yo administro mi salud.
esa promoción de buenas prácticas, no solamente para las áreas clínicas, que ellos ya, en las áreas clínicas ya se cuenta con manuales, con guías para un diagnóstico preciso, la prescripción adecuada, pero en mi comunidad, ¿cómo estoy gestionando mi salud? Conozco acerca de la prevención de infecciones, del lavado de manos, del uso racional de antibióticos, que no tengo que ir a la farmacia a solicitar un antibiótico para la gripa. Esas son buenas prácticas también en la comunidad y que tenemos que empezar a llevar a cabo. Otro de los sectores que nos habla eh, la OMS y mucho de lo que uno encuentra en la literatura es el sector animal. ¿Por qué? Porque en este momento se está haciendo un uso excesivo de antibióticos como promotores de crecimiento o a manera de prevención de enfermedades en los animales. ¿Y qué pasa con eso? Estamos contribuyendo a la resistencia antimicrobiana. Las bacterias resistentes, para que todos lo sepamos, pueden transmitirse a humanos a través de la carne, en forma de alimentos, por contacto directo y por el medio ambiente. Entonces, si ellos racionalizan el uso de antibióticos en la parte animal, también nos están colaborando acá. Es fundamental utilizar solo los medicamentos aprobados por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Ellos tienen unos protocolos muy interesantes en los que autorizan el uso de antibióticos en ciertas ocasiones y ellos asesoran todo ese proceso. Entonces, no compren antibióticos los que de pronto tienen fincas o animales en áreas rurales y compra el antibiótico para que no se va a enfermar de moquillo. O compra el antibiótico por si acaso, porque es que allí había un brote de, no sé, no tengo mucho conocimiento de la patología veterinaria, pero entonces a lo que voy es que estamos formulando desde las casas, desde las fincas, antibióticos a los pobres animalitos por si acaso, además de cuando se los damos para fomentar el crecimiento. Entonces, ojo con esto porque esto no nos está ayudando en nada. Aparte de esto, almacenamos mal los medicamentos, los damos vencidos, los desechamos mal y eso está, si ustedes se dan cuenta, eso empieza a generar como una bola de nieve con varios factores en muchas partes que tenemos que poner a trabajar juntos. En el sector agrícola también estamos utilizando antimicrobianos en los cultivos, generando contaminación de las aguas con esos residuos farmacéuticos. Entonces, eso también nos está generando diseminación de genes resistentes. Se han encontrado peces en el agua que cuando los llevan al laboratorio generan resistencias importantes a algunos medicamentos. Entonces, ¿qué recomendaciones en esta parte? Tratamiento adecuado de las aguas residuales, gestión responsable de los desechos de medicamentos y el monitoreo ambiental de la resistencia antimicrobiana. Por último, y no menos importante, la coordinación intersectorial. Si ustedes se dan cuenta, esto no es solo salud, y eso yo lo digo en todos los espacios para los que me han escuchado de pronto en otras partes, esto, o sea, lo tengo como muy marcado y es la parte intersectorial. Nosotros en salud no podemos seguir acarreando las consecuencias de otros sectores. Si se dan cuenta aquí, tenemos participación del sector ambiental, del sector agrícola, ganadero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no vincular a todas estas partes? Para los que de pronto nos están escuchando aquí, tienen esa facilidad, empecemos a trabajar con los otros sectores para ver realmente resultados desde acá. Y el tema de One Health, el enfoque de una salud que nos está proponiendo la OMS, es una iniciativa muy importante que para las instituciones que tengan la oportunidad de empezar a trabajar en ella es algo muy importante, además porque ahí una de las premisas es eso, la intersectorialidad. El uso racional de antibióticos en la comunidad, y he hecho mucho énfasis en toda la conversación hasta el momento, pero aquí me quiero detener en el uso que le estamos dando
la prevención que le podemos dar desde la comunidad. El uso, esa parte que está ahí pequeña, no sé si la alcanzan a ver, que dice que el uso racional implica administrar antibióticos solo cuando son necesarios, en la dosis adecuada, por el tiempo correcto y siguiendo criterios clínicos validados. Eso no nos lo dan en otro lado más que en una institución de salud. En los contextos comunitarios que vemos, uso excesivo o incorrecto de los antibióticos que me están favoreciendo la aparición de bacterias resistentes. Nuevamente, el ejemplo, me siento mal, entonces voy, compro el antibiótico, el matrimonio en la farmacia, etc. O simplemente vamos a la farmacia y le pedimos al señor farmacéutico, por favor, fórmuleme algo para ese malestar que tengo. Entonces estamos dando la potestad a los pobres farmacéuticos que nos ayuden con todos los problemas de salud que tenemos e incluso los estamos poniendo en problemas a ellos. También cuando me dan un tratamiento, y lo que nos decía Alejandra al principio, entonces me sobraron estas cajitas, mejor lo dejo allá. Y eso no pasa solamente con los antibióticos. A veces reclamamos, nos tomamos la mitad, el resto lo guardamos. ¿En cuántas casas de sus familiares ustedes no han encontrado la bodega de medicamentos? Van analgésicos, antibióticos, sacan la bolsa, ¿qué necesitan? Y uno encuentra de todos los antibióticos, de todos los analgésicos, porque nos prescriben y ahí estamos haciendo un huequito al sistema de salud, porque estamos reclamando medicamentos que no estamos consumiendo. Nos mejoramos, listo, pero no utilizamos los medicamentos. Entonces, ¿para qué los reclamamos? Pero en este momento, por ejemplo, cuando hay crisis en algunas partes para reclamar medicamentos, ahí sí estamos solicitando los medicamentos con urgencia. Entonces tenemos que ser un poquitico también más conscientes acerca de cómo estoy yo como persona, cómo yo, Nora, estoy haciendo uso adecuado de los medicamentos que me están dando. ¿Sí me los estoy tomando todos? Porque si no me lo tomo todo, estoy generando resistencia antimicrobiana si es un antibiótico. Entonces, pilas con eso, porque es que más adelante, Dios no quiera, por necesitar un antibiótico porque tuve una infección grave y no me va a pegar ninguno porque generé una resistencia a lo largo de los años. Esas bacterias resistentes se están propagando por la comunidad, generando pues infecciones más graves y más difíciles de tratar. En los grupos vulnerables, ¿cuántos tenemos abuelitos en las casas? ¿Cuántos tenemos niños en las casas? Si no lo hacemos por nosotros mismos, hagámoslos por ellos. ¿O cuántos no tenemos personas inmunosuprimidas porque tienen un cáncer o porque tienen alguna condición de salud que les exige contar con una inmunosupresión para el tratamiento? Entonces hagámoslos por ellos. Empecemos a ser racionales en el consumo de estos antibióticos para que en el momento que ellos también necesiten, no se van a encontrar con una bacteria multiresistente que generó esa resistencia debido al mal uso que le hice junto con todos los demás de la comunidad. La reducción de los costos de salud, no me detengo porque ya lo tocamos anteriormente, que es un tema también bien importante porque tenemos que disminuir la carga de los sistemas de salud, especialmente en esas partes rurales, ¿no? Y ambulatorias. Muchas veces en las partes rurales no encontramos lo que encontramos en las grandes ciudades y debemos disminuir la carga de los sistemas para que podamos aportar un poquito más allá donde también nos están necesitando. La promoción de hábitos saludables. Esta parte me parece a mí supremamente importante y ahí es donde involucramos esos líderes sociales, esos docentes de los colegios, las personas que están empoderadas en el tema de la salud. La educación comunitaria acerca de esos temas relevantes como la higiene, la prevención de infecciones y el uso adecuado de medicamentos es supremamente importante, incluso desde esos ámbitos escolares, donde podemos empezar a educar a los niños para que hagan un uso adecuado de los medicamentos. Porque a veces ustedes no sé si les ha pasado que un niño ve que alguien le está doliendo algo, venga, yo le doy una pastica, ¿sí? Entonces empecemos desde los niños
a decirles, no, mi amor, eso no se trata con el medicamento, hay que ir al médico para que te diga si te lo puedes tomar o no. Y empezamos a generar conciencia desde bien pequeñitos. La conservación de herramientas terapéuticas, pues es que los antibióticos pensemos que es un recurso limitado. Decirles que en los últimos años no han salido moléculas nuevas de antibióticos, están los que tenemos desde hace unos años atrás. No han salido nuevas moléculas, por eso es que son recursos limitados. No lo malgastemos. Su uso racional nos garantiza que sigan siendo efectivos para unas futuras generaciones, para los que tienen hijos. Piensen en ese legado que le van a dejar a sus hijos más adelante. La OMS en este momento nos está diciendo que el 80% de los antibióticos que se consumen en el mundo se consumen en la comunidad. Imagínense, el 80%. Y de ese 80%, el 50% han sido consumidos de forma innecesaria. Entonces, son cifras bastante alarmantes para que los tengamos en cuenta. ¿Qué nos dicen las principales organizaciones internacionales como la OMS, la OPS, la FAO? Primero, lo que acabamos de tocar, y es el tema de la educación y la concientización comunitaria. Definitivamente, ninguna campaña sobra. Esos líderes comunitarios que tenemos en las asociaciones de usuarios, en la comunidad, estas cosas son supremamente importantes y es necesario que todo el mundo las sepa. Yo creo que hay mucha gente que todavía no sabe que esto existe, que si consume un antibiótico sin necesidad va a generarle daño a él y al resto de la comunidad. Esto es un tema que todavía es muy silencioso. Promover el conocimiento de que existen infecciones tanto virales como bacterianas, que no son lo mismo, que una cosa son los virus y otra son las bacterias y se tratan de una forma totalmente diferente. Y nuevamente reitero en esto, incluir estos contenidos en los colegios, en medios comunitarios. Las redes sociales ahorita son una herramienta supremamente buena para pasar información. Utilicémosla en este tipo de cosas que de verdad nos aportan a todos, no solamente como país, sino como mundo. Otra parte otra recomendación súper importante que nos dejan estas organizaciones es la regulación del acceso y prescripción. Nuevamente el llamado a los amigos farmacéuticos que trabajan en droguerías. No nos dé pena, no nos dé cosa exigir la fórmula para vender un antibiótico. A veces nos encontramos con personas que de pronto no están en su mejor día y nos van a decir, pero ¿cómo así si en otro lado sí me la venden? No importa, démosle las razones necesarias por las cuales no les puedo vender el antibiótico. Les aseguro que si ustedes los educan perfectamente, van a entender la razón por la cual no lo pueden vender. Es necesario que empecemos a cumplir esas normativas que no son solamente nacionales, sino internacionales, para mejorar este tema de la resistencia a los antimicrobianos. Como tercera observación, las buenas prácticas clínicas en atención primaria. La capacitación del personal de salud en los diagnósticos diferenciales y en las prescripciones racionales. Todavía se ve, y de pronto hay instituciones o hay territorios que no cuentan con los recursos que hay en otras partes del país. No tienen los laboratorios, etcétera, y tienen que hacer una prescripción, pero para eso hay guías. Ciñámonos a las guías que nos están dando del país y a nivel mundial. Y empecemos por los antibióticos de espectro más estrecho. Empecemos desde abajo y ahí sí escalamos. La vigilancia del consumo y resistencia. Sigamos esas pautas que nos da el Instituto Nacional de Salud. Ya sabemos que hay una entidad, que es el Instituto Nacional de Salud, que le hace seguimiento de cerca a este tipo de patrones. Entonces, indaguemos, estudiemos y estemos informados al respecto. El enfoque multisectorial y comunitario, nuevamente el llamado
a esos líderes comunitarios, a esos líderes de las asociaciones, a los educadores, a los medios locales, para que empecemos a pasar ese voz a voz, que parece no importante, pero que en unos años va a generar unas alertas bien, bien importantes. Promover el diálogo entre sectores de salud también es supremamente importante. No nos carguemos todo sector salud, a las personas que están en territorio que vi acá al principio que habían muchas. Empecemos a invitar a esos otros sectores, agricultura, ambiente, etcétera, para que empecemos a participar en este tema tan importante. Y adaptemos los mensajes que queremos emitir al nivel de alfabetización y el contexto territorial. Les decía al principio, a veces en salud creemos que estamos transmitiendo bien el mensaje, pero en salud somos pésimos, y me incluyo, somos pésimos en comunicar a veces. Entonces, tratemos de desescalar el lenguaje técnico, revisemos cuál es el nivel de alfabetización de la población a la que estoy llegando y cuál es ese contexto territorial. Yo no puedo llegar con esta misma charla a una comunidad indígena, a una comunidad, sí, lejana. Tengo que revisar cuál es el contexto de cada territorio para empezar a transmitir esta información y que ellos también se apropien, se empoderen de pasar este tipo de mensajes entre ellos. Así creo que vamos a lograr un mayor resultado. Hasta ahí como el tema de antibióticos, y creo que ya me queda poco tiempo, pero es como el mensaje de los antibióticos es inminente, pero quiero decirles que no solamente ocurren los antibióticos, estamos abusando en general de todos los medicamentos. Entonces nos encontramos que ya hay resistencia documentada a los antivirales, a los antifúngicos o a los medicamentos que combaten los hongos, a los antiparasitarios y a los antituberculosos. Son medicamentos fuertes que ya tienen resistencia. Entonces ya es difícil tratar un paciente de VIH. La OMS nos dice que en más de 12 países, más del 10% de las personas recién diagnosticadas de VIH hacen resistencia al tratamiento de primera línea, lo cual es muy preocupante, porque nos estamos quedando también sin medicamentos para este tipo de microorganismos. Para la influenza, por ejemplo, para el H1N1, y no sé si se acuerdan en algún momento, aquí se formuló, bastante oseltamivir. En este momento ya está documentada la resistencia al oseltamivir. Hay resistencia en Japón, en Estados Unidos y en Europa ya comprobada para tratar influenza tipo H1N1. Incluso para la hepatitis B también ya hay mutaciones asociadas a resistencia, a los que no les pega ni la lamivudina ni el adenofir. Entonces, adefovir, perdónenme, lo que pasa es que son medicamentos, y solamente se los digo como a manera de información, pero son medicamentos que se utilizan para la hepatitis B y que ya registran resistencia. Para los antifúngicos también hay resistencia comprobada al fluconazol, a la anfotericina y a otros más, incluso aquí en Colombia. Está documentada ya esa resistencia a antifúngicos, que es muy importante para tratar todas las patologías asociadas a hongos. La resistencia a antiparasitarios. Para el tema de el plasmodium, ya se ha registrado resistencia también. Aquí en Colombia no, pero en otras partes del mundo sí. Para la leishmaniasis, también encontramos resistencia en algunos medicamentos que están destinados para este fin. Los antihelmínticos, ¿a qué niño no le han dado medicamentos para las caries, por ejemplo? El albendazol, mabendazol, etcétera, ya tiene resistencia comprobada en África y en Latinoamérica. Entonces es importante que empecemos a usar de una forma racional cualquier tipo de medicamento.
Y los antituberculosos, pues ya sabemos los que manejan tratamientos de tuberculosis que se encuentran aquí, saben que la resistencia a la tuberculosis está en aumento. Entonces, empecemos a asegurar que los pacientes tomen los medicamentos de la forma correcta. Si ellos saben las consecuencias que hay, si no tomamos los medicamentos de una forma correcta y en el tiempo correcto, estoy segura que por lo menos no van a ser todos, pero sí se va a disminuir bastante la resistencia a estos medicamentos. Yo creo que mucho de esto, me puedo estar equivocando, pero mucho de esto se deriva de la educación que le demos a los pacientes. Tomémonos un minuto para ese tema de educación que es supremamente importante. Estoy segura que si a mí me dicen, tiene que tomarse el medicamento porque si no se lo toma, se le va a empeorar por este y este motivo, lo voy a tomar juiciosamente. Entonces, tomémonos como ese tiempito. En el tema de los analgésicos, aquí ya no podemos hablar de resistencia, o por lo menos no como en los antibióticos, sino de tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? Es la que se produce cuando el cuerpo como que se acostumbra a los efectos de los medicamentos, lo que me lleva a consumir mayores cantidades para sentir el mismo efecto. En esta diapositiva, pues quiero destacar que tolerancia y resistencia no son la misma cosa, pero sí son problemas muy importantes en cuanto al consumo de medicamentos. Entonces, en primer lugar, lo que les decía anteriormente, la tolerancia se refiere a la reducción progresiva de la respuesta del organismo a un medicamento después de su uso repetido. ¿Qué quiere decir esto? Que con el tiempo el cuerpo se adapta y necesita dosis cada vez más altas para alcanzar el mismo efecto que lograba con una cantidad menor. Mientras que la resistencia es completamente distinto. La resistencia ocurre cuando microorganismos, como las bacterias, adquieren la capacidad de neutralizar o de evadir el efecto de un medicamento que antes sí los afectaba. Es decir, en la tolerancia el que cambia es el paciente, mientras en la resistencia el que cambia es el microorganismo patógeno que está generando la enfermedad. Yo encontré un concepto muy simpático que dice que la farmacología es dinámica y que tanto el cuerpo como los agentes biológicos, llámese virus, bacterias, hongos, etcétera, que intentamos controlar, están en constante adaptación. Pensemos que ellos también se adaptan. Entonces yo no le puedo mandar una carga de antibióticos porque sí, porque ellos se empiezan a adaptar. Aquí, pues no me quiero demorar mucho, solamente para decir que en realidad cuando hablamos de resistencia, porque también hay el término de resistencia a los analgésicos, se hace referencia más a la tolerancia farmacológica, a los cambios genéticos individuales y a los mecanismos neuroinflamatorios que modifican la respuesta de mi organismo ante un medicamento. Y en este caso tenemos pues los opioides, los AINES, el paracetamol, que es el mismo dobles, la gabapentina o la pregabalina, que ahora venden de una forma indiscriminada y formulan hasta para el dolor de cabeza, y el tramadol. Son medicamentos que hay que tener mucho cuidado porque su uso nos puede generar una alta tolerancia a estos medicamentos y tenemos que empezar a tomar más. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien adquiere un cáncer? Si ya viene, como lo decimos en el argot popular clínico, ya viene toreado con algunos analgésicos durante toda su vida, porque si le da un dolor de cabeza, entonces un ibuprofeno, un tramal, incluso yo veo gente que toma gabapentin para un dolor de cabeza. Si he tomado una cantidad de analgésicos a lo largo de la vida, cuando yo llegue a necesitarlo en caso de un cáncer, el tema va a ser muy complicado porque ya no va a haber medicamento que me genere una saciedad del dolor. A diferencia de lo que ocurre pues con los medicamentos, aquí la resistencia no es microbiana,
no tiene que ver con una bacteria ni nada por el estilo. En este caso, como les decía anteriormente, proviene del propio organismo. O sea, mi organismo generó la resistencia o la tolerancia más bien a esos medicamentos. Entonces, ¿qué significa eso? La tolerancia farmacológica, en que el organismo se adapta al medicamento necesitando dosis cada vez mayores para obtener el mismo efecto. Los cambios genéticos que pueden afectar la manera en que se responde ante un fármaco, los procesos inflamatorios que modifican el ambiente biológico y reducen esa eficacia de los analgésicos, una hiperexcitabilidad neuronal en el cual los circuitos del dolor, por decirlo así, se sensibilizan, haciendo que el paciente perciba más dolor, incluso con estímulos menores. Entonces aquí se cambia el tema y ya el medicamento pues ya no me sirve en las dosis adecuadas, sino tiene que ser alto, pero también entonces la hiperexcitabilidad me genera más dolor del que yo estaba sintiendo. Y pues finalmente un metabolismo acelerado o alterado que puede transformar el medicamento más rápido de lo esperado. Entonces impidiendo que se alcancen los niveles terapéuticos adecuados. Hay algo que se llama farmacocinética y eso es toda una ciencia, que eso ameritaría otro seminario completo, pero para decirles que hay gente especializada en esto. Y si alguien le dice, tómese una dosis de 500 miligramos día, es porque a usted le sirve solamente 500 miligramos día. Yo no me las puedo dar de médica porque soy enfermera. Entonces, si a mí me dicen, usted tómese esto nomás, yo no puedo decir, no, yo me voy a tomar otros 500 más porque es que me duele y por si acaso, para que no me duela más adelante, me tomo otros más. Y me tomo otra dosis más adelante o me tomo otro para que el efecto se potencialice, ¿sí? Si el médico nos recomienda una dosis y un medicamento, es porque su metabolismo, su fisiología así lo requieren. Los medicamentos no son porque sí en las dosis que yo de pronto pienso, sino porque se dan por su peso, por su contextura. Sí, hay una cantidad de factores que influyen ahí, entonces yo no puedo automedicarme porque pienso que puede ser mejor para mí. Hay un estudio, ya casi para terminar, no los demoro más, muy importante que se hizo en Colombia, perdón, en el 2022. Aquí en 2022 estábamos todavía en pandemia, ¿no? Hicieron una encuesta a 482 establecimientos en toda Colombia, en 16 departamentos. El 57,3% de los establecimientos recomendaron un producto para el tratamiento de la infección por COVID. Simplemente llamaban al establecimiento, decían, tengo COVID, ¿qué me puede formular? Entonces, el 57,3% formularon un producto para el tratamiento por COVID. El 66,6%, imagínense, solamente el 66%, que deben haber sido el 100%, preguntaron si la persona que llamaba presentaba síntomas de COVID y cuáles eran. Solamente el 66,6%, que es lo primero que uno pregunta, ¿qué síntomas tiene? Para saber si era COVID o no era COVID. El 44,2% sugirieron realizar una prueba de COVID, cuando debieron haber sido todos. En ese momento de la pandemia teníamos el acceso a las pruebas mucho más fácilmente, pero ni siquiera la mitad sugirieron que se realizara la prueba de COVID. De los 59 medicamentos sugeridos por la farmacia, los más recomendados, ¿cuáles fueron? Acitromicina, que es un antibiótico, ivermectina, paracetamol, ibuprofeno y ácido salicílico. Esos eran los medicamentos de elección en la pandemia. Y yo sí escuché a varias personas, tome acitromicina, que eso le quita el COVID. Eso es un antibiótico. El COVID era un virus, pero mucha gente no lo entendió así. De los establecimientos que recomendaron un producto, el 85,5% indicó la dosis. Imagínense. Y el restante lo tomó como creyó que era más conveniente.
y el 14.5% informó sobre los efectos adversos más comunes de la sustancia que estaban vendiendo. Solamente el 14,5%. Cuando si yo doy un medicamento que tengo que decir, esto le puede generar esto, esto y esto para que esté prevenido. Alrededor del 9.4% de los establecimientos informaron sobre posibles interacciones de los medicamentos y sustancias recomendados con alimentos, bebidas o suplementos. Es lo primero que yo tengo que recomendar al paciente cuando le doy una fórmula médica. Este medicamento no lo consuma con leche, con limón, no sé, dependiendo del medicamento. ¿Cómo lo tiene que tomar? Lejos de las comidas, con las comidas, ¿sí? Es importante eso porque lo traigo, para que veamos en época de pandemia el uso tan irracional de medicamentos que tuvimos. ¿Cuánta resistencia antimicrobiana pudimos haber generado en esos 2 años de pandemia? Y ya, casi para acabar, este tema que también es muy importante, y con esta quiero reflexionar sobre un tema que muchas veces pasa por desapercibido, pero que tiene un impacto profundísimo en la salud pública y en el ambiente de la disposición final de los medicamentos. Quiero que ustedes piensen en sus casas, ¿qué hacen cuando les sobra no sé, el acetaminofén, el antibiótico que les sobró, le dieron de más, un blister? ¿Qué hacen con esos medicamentos? ¿Los guardan? ¿Los desechan? ¿Cómo los desechan? ¿Mm? ¿Por qué pregunto esto? Porque en la mayoría de los hogares, lo que les decía ahorita, generamos una bodega de medicamentos y cuando nos damos cuenta, ay, voy a tomar medicamento, está vencido. Ah, esto está vencido. Entonces, ¿qué hacemos? He visto esta práctica en muchas partes y por eso lo digo. Simplemente sacan las pasticas del blister y al sanitario. Esto no se debe de hacer porque estamos generando una resistencia innecesaria. El ciclo inicia con el consumo, una etapa normal, pues para todo el tratamiento de lo que hayamos consultado. Sin embargo, el problema se presenta con lo que les digo, con los medicamentos sobrantes, vencidos o que se utilizan parcialmente. ¿Cuántas veces no pasa que los jarabes de los niños queda a la mitad o queda un sobrante? ¿Qué estamos haciendo con esos medicamentos? Como vemos en la imagen, una práctica muy común es desecharlos, como les digo, en el lavamanos o en el inodoro. Eso lo he visto en muchas partes. Y esto, aunque parezca inofensivo, pues tiene unas consecuencias directas en la resistencia a los antimicrobianos. Los principios activos de muchos medicamentos llegan a los sistemas de alcantarillado y finalmente, ¿a dónde llegan los sistemas de alcantarillado? A los ríos, a los lagos y a los mares. Esto también contribuye, obviamente, pues a la contaminación de las fuentes hídricas y a veces ¿con qué riegan los cultivos? Con esos mismos ríos, esos mismos lagos que estamos contaminando. Entonces afecta no solamente el ecosistema acuático, sino también la salud humana de las personas que consumen los alimentos que se regaron con esa agua no tratada. Otra práctica frecuente es arrojarlos a la basura, lo que hablábamos al principio. Esto también es sumamente peligroso. Pueden ser reingresados al mercado de forma ilegal. Y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, medicamentos que no son legales. ¿Y qué pasó? Que los recopilaron de las basuras. Esto también pues contribuye obviamente a la falsificación de los medicamentos por reutilización, que pues yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que necesite un medicamento urgente y vaya a comprarlo y resulte que es un medicamento falso. Por eso es fundamental promover el concepto de postconsumo y esto ya también está normado en la legislación colombiana. Y ya con esto para terminar, en Colombia hay una iniciativa que se llama Puntos Azules. No sé si la han escuchado. Es una iniciativa muy bonita que tiene un plan de postconsumo de medicamentos, el cual está normado por la resolución 371 del 2009, en la que se deberían acoger pues los grandes laboratorios, etcétera, etcétera, que
se haga una utilización responsable de los medicamentos. Entonces, ¿qué están haciendo esas personas de los puntos azules? Dejando estas cajitas que ustedes ven aquí en la diapositiva, en farmacias, hospitales, incluso lo he visto en centros comerciales. ¿Para qué? Para que depositemos allí los empaques de los medicamentos que ya no utilizamos, los que están vencidos y los que se consumieron de manera parcial y sé que no lo voy a utilizar más. Todo eso se puede llevar allí. Ellos hacen una disposición responsable de estos medicamentos. Para los que no lo conocen y de pronto lo necesitan, pueden llamar, entrar a la página de Puntos Azules, y esto no es publicidad política pagada, no. Esto simplemente porque es una de las estrategias más completas que me encontré de la gestión de postconsumo de medicamentos. Entonces, para los que la necesiten, en la página están los sitios a donde se pueden comunicar para que les dejen las cajitas azules y ellos simplemente hacen una recolección periódica de lo que encuentran en los medicamentos. ¿Qué no se puede depositar ahí? Las jeringas, objetos cortopunzantes, las jeringas que tienen medicamentos, esas no se pueden dejar ahí. Esas tienen otra disposición final. Los termómetros, gasas, pilas, porque se ha encontrado de todo en estas cajitas, pero solamente lo que ustedes encuentran aquí en la parte izquierda de la diapositiva, eso es lo que debemos desechar ahí. Para los que estén interesados, pueden entrar a la página de Puntos Azules y ahí encuentran todas las recomendaciones y pues todo el tratamiento. Ellos les dan incluso una capacitación muy chévere. Lo estuve revisando en la página y me parece una iniciativa muy bonita para los que se quieran acoger a ella. Y qué pena con ustedes, me pasé un poquito de tiempo, pero espero que haya sido clara en toda la charla, que nos sirva de algo, por lo menos si no nos quedó claro la parte fisiológica, que no era la intención, que nos haya generado esa sensibilidad y esa reflexión ante el uso de medicamentos, no solamente de antibióticos, sino de los medicamentos en general. Obviamente los antibióticos tienen una importancia muy relevante, pero esto va para todos los medicamentos y quiero dejarlos con esta última frase que me parece muy bonita, es que cada vez que usamos un antibiótico sin necesidad, perdemos una oportunidad de proteger la vida. El uso racional no es solo una decisión médica, sino un compromiso con el futuro de todos. Por eso es perdón, una Responsabilidad compartida. responsabilidad compartida, pero se me fue exacto. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias Nora, para por todos. toda la información, por todo lo que nos enseñaste hoy en este espacio. De hecho, ahí nos están escribiendo bastante en el seminario, que muchas gracias, que muy interesante el tema. Pero antes de que te vayas, porque yo sé que el tiempo está reducido y nos pasamos unos minuticos más. ¿Estás por ahí? Ya. En silencio, muteada, pero estás. Entonces, Perdón, aquí estoy, aquí estoy. tranquila, te quería hacer un par de preguntas que nos han llegado a través del chat que me parecen importantes. La primera, que de hecho nos llegó hace ratico, nos preguntaban, algunas personas dicen cuando ven a alguien enfermo en casa, dicen yo voy a tomar antibiótico antes de que me dé a mí. ¿Qué Ujú. repercusión tiene en el organismo si no tiene nada? Toda la repercusión posible. O sea, no es que le siente mal el antibiótico, que puede también sentar mal. No sé si a muchos les ha pasado, y eso es frecuente cuando yo trabajaba en clínica, era la primera recomendación que hacíamos. Puede generar cambios fisiológicos, le puede dar diarrea, sí. Los antibióticos muchas veces generan unos efectos adversos. Pero ¿para qué tomar antibióticos si yo no soy el que está enfermo, primero que todo? Y eso no me asegura que me va a librar pues de la enfermedad que está teniendo la otra persona, porque yo no sé qué tipo de enfermedad tiene, si es una enfermedad viral, si es una enfermedad bacteriana. Lo más aconsejable es asistir al médico y que el médico sea el que le diga, oiga, venga, si es una virosis que está dando, o venga, hagámosle este estudio porque puede ser una amigdalitis bacteriana, ¿sí? Puede ser muchas cosas que derivan de las bacterias y amerita un antibiótico. Pero el antibiótico va a ser solamente para esa persona. No le va a Sí. servir
porque no tienen el peso igual, de pronto uno es hombre, el otro es mujer, las características fisiológicas son diferentes. También nos llegó otro mensajito que decía, existe una tendencia en acortar los tratamientos, menos días, menos resistencia. ¿Qué opina de eso? Para eso tenemos unas guías muy importantes que les decía al inicio, el ministerio se ha tomado la tarea de adaptarlas y adoptarlas de las guías internacionales. Yo creo que todas las instituciones, y me puede desmentir Gisela si estoy diciendo mentiras, todas las instituciones se adaptan muy juiciosamente a esas guías, arman sus propias guías dependiendo de su población, protocolos, etcétera, etcétera, precisamente para generar un uso racional de esos medicamentos. Entonces yo no puedo irme por fuera de los lineamientos que me están dando las guías. Precisamente les decía, hay zonas rurales donde no tienen laboratorio y otras capacidades técnicas que pudieran haber en las grandes ciudades, pero hay guías. Guías que le dicen si su paciente tiene fiebre de tanto, si tiene estas características o esta sintomatología, puede iniciar con este antibiótico de bajo espectro, ¿sí? Entonces no es, o sea, yo no podría dar un antibiótico sin una guía y eso solamente, de eso tienen un vasto conocimiento los médicos. Perfecto, no. Pues muchísimas gracias, Nora, por todo lo que nos transmitiste. Creo que hay un par de preguntas que también se fueron resolviendo a lo largo de la presentación y agradezco este espacio y lo mucho que aprendimos. Ahí resolví la pregunta del inicio, ¿no? De qué hacíamos, porque efectivamente a veces a uno le envían cierto medicamento, viene en una caja, pero necesito muchos menos, entonces hay que. Entonces, eso pues fue resuelto durante esta exposición, de esta charla que tuvimos hoy. Les agradezco también a todas las personas que están conectadas, a la doctora Gisela, que también estuvo acá presente, pero también a las más de 100 personas que estuvieron muy atentos en todo este espacio, activos en nuestro chat. Gracias, dieron muchos la razón. También acá están escribiendo que muchas gracias, que información clara, oportuna, que muy interesante y demás. Entonces, bueno, gracias a todos por este espacio, por estar acá conectados y les recuerdo que estén muy atentos tanto de su correo electrónico como de la comunidad de participación ciudadana en salud Salud en Facilito, de Así Vamos en Salud, para que se estén enterando de todos estos seminarios que seguiremos desarrollando en este corto tiempo que queda de este año y el próximo. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. No olviden que este video quedará alojado en el canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Si no nos siguen, por favor suscríbanse que ahí van a encontrar mucha información interesante. Entonces, una excelente noche. Feliz noche. Que estén muy bien.